Hola amigos, amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe DRI. 2 de noviembre, Día de los Muertos. Hoy celebramos a nuestros difuntos, a nuestras ánimas que se encuentran o en el purgatorio o en una dimensión diferente. Hoy vamos a hablar de las realidades y de los mitos en torno a esta celebración del 2 de noviembre. Hoy vamos a hablar de los altares, de las calaveras garbanceras, de la Catrina. Hablamos también de cómo hacer un altar, de cuáles son las realidades que hay en torno a este día tan trascendente en la vida de millones de mexicanos. También vamos a platicar y a reflexionar sobre por qué este día llegó a ser parte de la herencia o del patrimonio inmaterial de la humanidad de acuerdo a la UNESCO. Muchas gracias a Miguel González por el superchat que nos envía tan temprano. Gracias por apoyar estos espacios educativos. Dice Miguel, dejo mi calaverita desde mi clan. Saludos muy afectuosos desde Ecatepec. Un abrazo fuerte, mi querido Miguel, para toda nuestra gente ahí en Ecatepec. Les mando un fuerte abrazo a Tijuana, a Mexicali, a Ensenada, también a Veracruz, a Guadalajara y a toda nuestra gente que ya se encuentra lista para festejar este día a manera de reflexión. Para ello tenemos a nuestro amigo Miguel Martín, quien nos ha venido ilustrando desde el programa de ayer acerca de esta celebración. Así que le doy la bienvenida. Buenas noches, mi querido Miguel. Muy buenas noches, querido profe Jesús, y a toda la audiencia de tu excelente canal. Pues oye, muchas gracias por aceptar nuevamente completar la reflexión que empezamos el 1 de noviembre. El 1 de noviembre recordarle a la gente que estuvimos hablando sobre el Halloween y estuvimos hablando también sobre el Día de Muertos. Hoy hay que hablar particularmente del Día de Muertos y por eso, si gustas, empezamos así directo. ¿Dónde se origina el Día de Muertos? ¿Por qué se origina? ¿Y desde cuándo se celebra como tal? Pues fíjate que estaba revisando un texto que ya había visto un poco de esa hipótesis, porque bueno, hay que ponernos en contexto un poco de lo que vimos ayer. Hablamos de cultos antiguos que vienen pues de Europa, ¿no? Aunque mucha gente estuvo diciendo que estábamos mezclando, es que en esencia pues se trata de una mezcla que no hicimos nosotros, ese maridaje no lo hicimos nosotros, ese maridaje creo que incluso se hizo exprofeso. Vamos un poco a elaborar en este sentido, pero pues hablamos de cultos europeos que la iglesia adoptó en el siglo XI, porque en el siglo XIII, perdón, desde el siglo XI se venían, digamos conjuntando estas celebraciones que eran antiguas, donde ya decíamos, bien lo apuntábamos ayer, que pues había que las deidades creadoras, las deidades dadoras de vida, pues estaban, digamos que en una especie de afán festivo y abrían la puerta para que los espíritus pulularan por la tierra, ¿no? Esto ya se celebraba pues en estas fechas y que coincidía, como dijimos ayer, con las cosechas. Ahora bien, en México pues ya habíamos señalado también que había un profundo culto pues a la muerte, un profundo culto, digamos, a los seres fallecidos, pero también unos ritos funerarios pues muy pintorescos que siempre tenían a esta simbología de la muerte y de Mictlantecutli, el dios Mictlantecutli, que era el dios del inframundo, junto con su esposa Mictecacihuatl. Entonces, realmente no se celebraba en estas fechas en México, no tenía, de hecho no era un solo Día de Muertos, sino había aproximadamente 4. Obviamente también hay que decirlo que nuestro país se llama México porque hace alusión a la cultura pues hegemónica de ese tiempo, que eran los mexicas, pero en realidad pues había muchas otras culturas, hubo culturas madres muy anteriores, ya lo sabemos, a los mexicas, que fueron pues los toltecas, fueron los olmecas, los mayas fueron incluso pues una cultura más temprana, y los mayas conservan de hecho pues algunos de estos ritos, no nada más funerarios, sino que tienen que ver con la procuración, la curaduría de los restos funerarios de sus seres queridos, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues cómo en la zona maya, pues cómo sacan las osamentas, las limpian con brochitas y les ponen nuevas ropas, ¿no? Entonces, digamos que todo esto ya estaba presente, pero pues fue otra estrategia repito, la iglesia pues instituyó
para que, pues, digamos que se adaptara, ¿no? Para que simplemente fue una transposición de celebraciones para que ya no hubiera un paganismo. La iglesia, digamos que institucionalizaba todas las tradiciones que consideraba paganas y así pues ya tenían como que la bendición para poderse celebrar y para que no fueran perseguidas como paganismo. Entonces, pues de hecho la celebración de Todos Santos, de todos los santos, era una celebración que se hizo para sustituir, repito, en el siglo XIII, se instituye por parte del Papa Gregorio III, se hace para sustituir las peregrinaciones que tenía que haber a Tierra Santa, porque pues después de la Edad Media, tú lo sabrás que quedan como que en una especie pues de pacto con los musulmanes después de las cruzadas para que los fieles puedan peregrinar. Entonces, pues era una forma de sustituir las peregrinaciones porque pues ahora se iba a utilizar algo que fue muy popular durante pues ya la Edad Media y sobre todo después todavía durante incluso en la parte del Renacimiento, no tanto ya en la Ilustración, creo que ahí se dejó, pero en la parte esto de las reliquias, los elementos que eran las reliquias, ¿no? Que de hecho pues era muy curioso porque se habla de unas 200 piezas de 200 o 300 piezas documentadas durante el siglo XVI de la Vera Cruz, de la verdadera cruz, con las que hubieran podido armar un barco, dicen algunos historiadores, que en realidad pues eran muchas veces pues reliquias cuestionables, ¿no? Realmente de origen cuestionable. Algunos otros eran dedos de santos, algunos otros eran partes de los cuerpos de los santos, y entonces pues estas reliquias se exponían en esa celebración de todos los santos que sustituía a las peregrinaciones. Y por cierto que pues se utilizaba básicamente esta adoración de las piezas de los santos o bien de las reliquias para buscar indulgencias, ¿no? Sobre los pecados, o sea, buscar la equivalencia a que se te perdonaban tus pecados cuando ibas a hacer esta adoración a las reliquias. Todo esto ya venía de Europa, pero aquí pues obviamente se trae esa tradición y nos dice el Samalvido en un libro muy interesante, que se llama Así nació el Día de Muertos, que es un libro pues de hecho editado por el Conaculta. Ya falleció Elsa Malvido. Yo había leído de ella de hecho en un reportaje en La Jornada sobre el Día de Muertos, perdón, sobre la Santa Muerte, y ella decía ahí, ella sostenía que basada en investigaciones propias y basada también en concreto en dos antropólogos, dice ella, valientes porque no se fueron con el mainstream, con la corriente principal, que eran Eduardo Matos y Carlos Navarrete, pues ella decía que realmente no había como tal un culto o una celebración del Día de Muertos, que si bien obviamente son ancestrales, que si bien obviamente en muchos estados de la República pues ya se llevaban a cabo celebraciones que tenían que ver con la llegada de las almas, pues como tal se fue instituyendo o se fue formalizando sobre todo durante pues la primera mitad del siglo XX, durante incluso los años 50, por parte de gente sobre todo como Octavio Paz, que fue un entusiasta de todo esto, un recuperador, pero como ya decíamos ayer, pues que tenía una visión a lo mejor muy desde lejos, que no entendía realmente la profundidad del pensamiento de la náhuatl. Entonces, pues que realmente sobre todo ella dice, también sostiene Elsa Malvido, que durante el periodo cardenista, durante ese periodo cardenista en el que hubo pues un boom, una recuperación, digamos, una especie como de ponderación del indigenismo, pues ahí fue donde realmente se hizo digamos, hizo uso del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues prácticamente pues instruyó a los antropólogos de ese tiempo para que reivindicaran esta festividad, que era algo, pues, digamos, un poco disperso, ¿no? Que no estaba institucionalizado y que de hecho, pues, la iglesia tampoco suscribía del todo, que eran más bien, pues, algunas verbenas sueltas que le llamaban, por ejemplo, la verbena de los muertos, que era básicamente, pues, muchas festividades callejeras que se hacían, pues, sobre todo los documentos o bien los testimonios, pues, más tempranos que hay,
realmente de una celebración que a esto se le parezca, pues son como de más o menos 1820, 1821, dice Elsa Malvido. Ella sostiene que más bien, pues lo que se hizo fue instituir una fecha, pero con base en el panteón católico, es decir, con base en el santoral católico, que de hecho, pues durante mucho tiempo, durante muchos años, pues se estuvieron festejando, sí, con ofrendas, pero te digo, no con el beneplácito de la iglesia. La iglesia durante mucho tiempo estuvo como que un poco reacia, incluso aquí en México, a darle su bendición, a darle su beneplácito al uso de las calaveras, al uso de los cráneos, al grado de que incluso pues las iglesias protestantes, y eso lo vemos pues aquí en México, las iglesias protestantes consideran un anatema al uso del cráneo como símbolo, porque ellos lo consideran adoración a la muerte y también un culto demoníaco. Entonces, pues ese es uno de los elementos que durante, digamos, el siglo XIX, pues como que tenía reacia a la iglesia, porque pues se debatía entre dar, digamos, no sé, luz verde a algo que venía de un pasado prehispánico, que realmente pues a lo mejor podía representar aquello que se trató durante muchos años de cubrir, ¿no? Con esta pues, sacralización de toda la vida pública de México. Entonces, dentro de los mitos, es decir, dentro de las realidades, es que ya era una fiesta prehispánica. Dentro de las realidades, es que la Iglesia Católica hizo un traslape de la fiesta para evitar el paganismo y que mejor se circunscribiera, digamos, en el marco normativo católico. Dentro de los mitos, es que la abrazó gustosamente. Por el contrario, como nos estás explicando, tuvieron cierto rechazo, pero una vez que vieron la posibilidad de atraer a más personas a través de este tipo de festejos, dijeron, bueno, vamos a hacer pequeñas concesiones en algunos puntos. Hasta ahí vamos bien. Sí, sobre todo que recordarás que pues según las leyes borbónicas, pues los panteones tenían que estar adyacentes a las iglesias, ¿no? Entonces, pues estos cultos se llevaban a cabo, sobre todo, por ejemplo, ese famoso alumbrado o alumbramiento que hay en el Panteón de Mixquic, que hay en panteones, por ejemplo, de la zona de Pátzcuaro, de Tzintzuntzan, de toda esta zona purépecha, pues se llevan a cabo, obviamente, en los panteones de noche, y muchos de esos panteones, pues, eran adyacentes a las iglesias. Entonces, pues, para la iglesia, en cierto momento, pues, fue inevitable ya darle luz verde a esta celebración, darle su beneplácito, porque evidentemente era una celebración que pudieron haber considerado pagana, porque era herencia de los pueblos originarios, pero pues era dentro de sus terrenos y a veces pues no lo podían evitar. Oye, Miguel, antes de pasar, digamos, a otra pregunta que te quiero hacer al respecto, quiero comentarle a la gente que estamos en el programa número 2, dedicado a reflexionar sobre el Halloween, por un lado, el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. Hoy, para la gente que está confundida y que está preguntando si es el programa de ayer, es la continuación. Estamos completamente en vivo, estamos a 2 de noviembre, casi al filo de la medianoche, y estamos ahora dedicando esta reflexión específicamente al Día de los Muertos, a su origen, a sus porqués, a sus mitos, a sus realidades, tratando de poner un granito de arena para elevar el nivel de análisis en las redes sociales y también, ¿por qué no?, contribuir con un poco de conocimiento al fortalecimiento de la identidad nacional, que finalmente se ha venido integrando, como acertadamente lo ha venido explicando Miguel Martín desde el programa número 1, en los rasgos identitarios de la nacionalidad mexicana, aunque también es cierto que se viene celebrando con mucha fuerza en bastantes países latinoamericanos, pero incluso en estos países latinoamericanos le dan un lugar muy importante, un lugar preponderante a la manera en la que se celebra el Día de los Muertos en un país como México. Ahora, decía yo, antes de preguntarte esta parte de los altares y cómo deben elaborarse, te quisiera preguntar todavía algo más amplio al respecto. ¿Qué elementos debe tener una celebración ideal, ¿no? Digo, finalmente
en el plano real cada quien hace lo que puede con lo que tiene, pero idealmente dentro de lo que has investigado, ¿cuál sería, digamos, el festejo de Día de Muertos? Bueno, pues en esencia es que está también difícil porque hay regiones, ¿no? Por ejemplo, imagínate aquí sobre todo en la capital, ¿no? En la capital de México, digamos que no tanto en la periferia, pues sería impensable a lo mejor, como dijimos ayer, tener ese trato directo con los huesos, con los cráneos, que sin embargo se sigue haciendo, por ejemplo, en Mixquic, yo lo vi, hay un lugar denominado el Tzompantli, que pues es simplemente como había igualmente en los templos mexicas, ¿no? Que era el Huetzonpantli, el muro de los cráneos, ahí es el Tzompantli, que es un osario, como lo dijimos ayer. También, pues, por ejemplo, en la zona maya, pues igualmente abren los ataúdes y sacan los huesitos y los limpian, ¿no? Y entonces, pues estaría difícil como que hacer algo, digamos, que tuviera un estándar, porque por ejemplo, si nos vamos a la Huasteca, pues la gente igualmente desfila disfrazada, utilizan las famosas mojigangas incluso, ¿no? Que son estos pues títeres casi monumentales en los que por cierto trabajan casi todo el año para concursar y para hacer las mejores mojigangas. Entonces, pues no habría como que una celebración estandarizada, y de hecho incluso la ofrenda o el altar cambia de región a región. Por ejemplo, pues digamos en la zona de Tabasco, ¿no? El altar es a nivel del piso, por ejemplo. En cambio, en otros lugares se utiliza el arco de flores, en otros lugares se utilizan pues los niveles, que algunos dicen que son 6, algunos dicen que son 7, otros dicen que son 9, aludiendo precisamente pues a los niveles o a los estadios por los que hay que pasar cuando se va al Mictlán. Supuestamente en el nivel más alto pues se tiene que poner una cruz, o se tiene que poner pues la imagen de un santo, ¿no? Así es como lo dictaban los cánones antiguos, o bien ahora pues se ponen más las fotos de los difuntos, ¿no? De las personas que han fallecido. En el, digamos, yendo de arriba para abajo, como si fuera una pirámide. En el segundo, pues podríamos, de hecho, ahí arriba, digamos, arriba hasta el primer nivel, es a donde llegan las almas de los conocidos, de la gente de la familia. Después en el segundo, te digo que esta tradición tiene mucho ya de católico. En el segundo, pues estaríamos hablando de que ponemos las velas y está destinado a las ánimas del purgatorio. En el tercero, se coloca la sal, y la sal es un símbolo de pulcritud, de purificación. En el cuarto nivel se pone el pan, y ese pan pues es tradicionalmente, aquí es el pan de muerto, digamos, aquí en la capital es un pan de muerto que es redondo, ¿no? Es redondo, pero hay otros lugares, por ejemplo en Hidalgo, incluso también en Puebla, donde el pan de muerto es como un muertito con las manos cruzadas. Tiene una forma más antropomórfica, ¿no? Aquí es más bien como que alegórico. Es una ruedita que tiene unos adornos en forma de huesitos. Y bueno, luego de eso viene el quinto nivel, donde ya pondríamos frutas. Y también estaría el pan, por cierto, perdón, aparte del pan, la comida en el cuarto nivel. Posteriormente, pues en el quinto pondríamos las frutas y los platillos preferidos de aquellos que ya se fueron. Hay gente que obviamente pues les pone queso, por ejemplo, a mi abuelito, que fíjate, esto también es siempre irónico, ¿no? A mi abuelito que murió de cáncer de pulmón, pues le poníamos sus cigarros alitas, que fueron los que precisamente lo llevaron a la tumba, ¿no? A la gente que, por ejemplo, murió de diabetes, pues se le pone su coca, ¿no? Y a la gente a lo mejor que murió del hígado, pues se le pone, no sé, su bebida alcohólica, ¿no? Su ron o su tequila. Su mezcal también. En el sexto también igualmente pues se pondrían nuevamente fotografías. En todos los niveles pues estaríamos poniendo también, hay gente que pone mucho papel picado, digamos, precisamente como aquí lo vemos, de una forma pues descendente, así como a manera de cortinitas o manteles. Y pues pues fíjate, aquí tienes la imagen. En el séptimo pues ya se coloca una cruz formada, dice aquí por semillas, frutas, ceniza o cal, y sirve para que el difunto pueda expiar sus culpas, ¿no? Te digo que estos componentes tienen pues un fuerte tufo católico, ¿no? Eso de la expiación de culpas, ¿no? La culpa como un elemento siempre presente en el catolicismo.
y pues algunas personas o en algunas regiones, por ejemplo, sobre todo eso lo vi mucho en Michoacán, pues la ofrenda se corona con un arco de flores de cempasúchil, que cempasúchil significa 20 flores, sempoal significa 20 y xochitl significa pues flor, ¿no? Entonces son las 20, o sea, una flor que es 20 en sí misma. Entonces, pues eso sería, digamos, el cierto sentido que se le da a una ofrenda, pero como te repito, pues cada región tiene su propia forma de ponerla. También vemos que, por ejemplo, cuando se intenta recrear algunos altares igualmente prehispánicos, pues hay lo que le llaman el arte efímero, ¿no? Que hay granos pintados, acerrín y se forman imágenes muy interesantes, muy coloridas. Se le llama arte efímero porque pues cuando llega el momento de recoger todo, pues todo eso se va con la escoba y el recogedor. O sea, algo muy bello, algo muy estético, que es así, efímero como la vida, ¿no? Ujú. Muy temporal. Como dices, el autoritario recogedor y la autoritaria escoba al día siguiente barren con todo esto. Así inexorables son como la muerte misma, ¿no? Oye, bueno, pues ya entonces vimos cuál sería el ideal de la celebración de un Día de Muertos y bueno, pues ya nos explicaste también qué representan los altares y cómo deben elaborarse. Ahora te quiero comentar esto. El ritual realizado en el Día de Muertos fue catalogado en el año 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Crees que tenía los méritos para ello? Pues yo creo que sí, porque a fin de cuentas, aunque está pasado por el filtro de, digamos, del catolicismo, por el filtro del paganismo europeo, y finalmente, pues todo esto viene de una tradición prehispánica, de una tradición de nuestros pueblos originarios, pues a fin de cuentas creo que de manera muy certera estamos utilizando una tradición que nos da verdadera identidad. Y precisamente lo comenta Elsa Malvido en el texto que le toca escribir para este libro que estoy citando. Dice, acertaron muy bien los antropólogos al decir que es intangible, porque pues, no lo puedes tocar, no lo puedes agarrar, pero el chiste es vivirlo, ¿no? El chiste es vivirlo. Entonces, como algo intangible, como algo que es a la vez escurridizo, pero a la vez es inabarcable, es un mundo, es todo un mundo. Entonces, pues yo considero que si hay algo que nos pueda dar identidad y que nos pueda representar como patrimonio intangible, pues sin duda es el Día de Muertos. Y recordarle a la gente que finalmente cuando se habla de patrimonio cultural de la humanidad, en este caso un patrimonio inmaterial, que significa que si en 200 años o en 300 años historiadores, antropólogos, cronistas se preguntan cómo era la vida allá por el año 2020, allá por el año 2021 cuando la pandemia, cómo se celebraba esto, de dónde viene, pues justamente toda la evidencia que se está recabando en este momento nos apuntalará a poder seguir contribuyendo al entendimiento de una práctica que, como bien dice Miguel Martín, recoge varias herencias culturales, pero que se sincretiza en nuestro país y se le da una forma, se le da también una razón de ser, un porqué. Y bueno, pues al ser nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, significa que va incluso a reforzarse y se van a invertir también pues financiamientos para que esta tradición, lejos de perderse y de difuminarse, se siga practicando y cobre cada vez más fuerza a través de promoción en televisión, en radio, en redes sociales, en prensa escrita, de tal suerte que entre más se documente, entre más se socialice la práctica, pues cada vez más países también la lleven a cabo, pero recuerden que el origen pues viene de nuestro país, o el origen de esta manera de celebrarse en esta época de la vida, en esta época de la historia. Bueno, mi querido Miguel, la siguiente pregunta que te quiero realizar, ¿por qué se pide calaverita? ¿No es como el estilo de Halloween? Pues eso, fíjate que se dice que es una leyenda prehispánica, pero yo
también creo, y también pues lo sostiene Elsa Malvido precisamente en este ensayo que estoy citando, porque la verdad es muy ilustrativo. Todo ese libro, ojalá lo puedas compartir aquí con la comunidad, que se llama Así nació el Día de Muertos. Y pues es muy, yo creo que es plausible, digamos, es verosímil lo que dice ella, que a lo mejor, pues esta es una falsa leyenda, digamos, que simplemente pues se, eh, a lo mejor instituyó a la hora de armar un Día de Muertos ideal, ¿no? Pero pues la leyenda dice que un niño Masewal, que los Masewali, pues eran los digamos como la clase media, media baja, dentro de las castas del orden mexica, y pues que no tenía con qué hacer su ofrenda, porque supuestamente dentro de este discurso que se manejó durante el cardenismo y posteriormente los años 50, pues que se sostenía que las ofrendas pues se ponían desde los tiempos mexicas, desde los tiempos del Imperio Azteca o antes, lo cual no ha sido certificado, no ha sido certificado. De lo que hay registros, sí es de que pues los enterramientos eran justo como ayer estábamos señalando, ¿no? De que estaban llenos de elementos que pues estaban encaminados a que el muerto contara con lo necesario para su viaje al Mictlán. Pero, sin embargo, el detalle de la ofrenda, el detalle del altar, pues evidentemente es más católico. Pero, en fin, entonces, este niño supuestamente pues no tenía nada que poner en su ofrenda, no tenía nada que poner en su altar a sus padres que habían muerto. Y entonces lo que empezó a hacer fue pintarse la carita y salir a pedir disfrazado de calavera para que le dieran fruta y así la pudiera poner en su altar. Pero pues inicialmente, y de hecho eso lo vemos incluso retratado no en el libro, sino en la película de Macario, donde dicen, te voy a dar tu calavera, ¿no? Le dicen a Macario, pero en ese momento era dinero. Hubo un tiempo, un periodo muy largo, si recordarás, Jesús, en que realmente lo que se pedía aquí como calaverita era dinero. Muchos niños pedían, o pedíamos incluso en la calle, yo me acuerdo, en los 90, pues pedíamos dinero. Después yo creo que se fue dio este viraje, pues un poco a lo mejor por parte de la cultura pop, o influido por la cultura pop, y bueno, pues ahora lo que se da son dulces, pero antes lo que se daba era dinero. Pero en otros lugares, por ejemplo, en el interior de la República, incluso en los pueblos de aquí, de Milpalta, de Tláhuac, de Xochimilco, lo que se da es fruta. Pero, como te digo, pues ya está pasado por el filtro del catolicismo. Por ejemplo, en Mixquic lo que se hace es que de hecho, pues se estiliza un chilacayote, no una calabaza, sino un chilacayote, que es pues parecido, digamos, a la calabaza, ¿no? Es de la misma familia. Y ese chilacayote, pues se le pintan igualmente, se le horadan con un cuchillo, pues ojitos y boca, y adentro se le pone una vela. Pero lo que se va a hacer no es propiamente a las calles a pedir calaverita con un disfraz, que también eso es otro, pues es un sincretismo, ¿no? Es una conjunción inevitable, pues de dos tradiciones que se está dando en este momento en México, ¿no? Y sobre todo, pues en los niños, digamos que para los niños como un complemento lúdico, pues está esto de disfrazarse. Y lo que se hace entonces en estos lugares es ir a rezar a las casas, el día 2 de noviembre, o el 3 también, el día 2 y 3 de noviembre, y después de ese pequeño rezo, se hace un pequeño rezo, una pequeña oración, y después de esa pequeña oración, pues se les da a los niños o a personas en general que van con su chilacayote estilizado, con su velita adentro, se les da precisamente pues la fruta o el pan de la ofrenda. Y así es como la ofrenda, pues ya digamos que no se desperdicia, porque eso es muy interesante también. Aquí ya en la zona pues más nuclear de la Ciudad de México, la ofrenda pues se desperdicia de cierta manera, es más de ornato, ¿no? Se le considera más de ornato, incluso la gente a veces no se come las frutas, no se come la comida, no se come el pan. Pero sin embargo, en estos lugares, en este tipo de lugares que conservan las tradiciones, pues no vamos a decir que intactas, pero a lo mejor un poco menos pasadas por el filtro de la cultura pop, pues podemos atisbar que así es como solucionan esta parte de tener cosas en la ofrenda que finalmente, después de que de una manera metafórica
van a degustarla nuestros seres queridos que llegan a visitarnos, repito, de una manera metafórica, que esto es evidente, ¿no? Que tenemos a lo mejor en algún momento mucha gente que es ultramaterialista, pues lo niega y yo digo, pues solo se trata de caer en la metáfora o bien suspender incluso nuestra incredulidad. Evidentemente, pues se trata todo de una gran metáfora. Y entonces, pues después de que se da esta degustación metafórica por parte de nuestros seres queridos, a quienes les ponemos cosas en la ofrenda, pues finalmente hacemos uso o hacemos usufructo de todo ello con estos pequeños rituales, que son también igualmente así le llaman ellos. Ellos a eso le llaman pedir calaverita, ir a hacer ese rezo y que les den cosas de la ofrenda. Y así todos ganan. Pues sí, muy, muy bien explicado, mi querido Miguel. Quiero agradecerle a mi querido Rafael Girón, nuestro paisano Cachanilla. Le mando un abrazote. Dice, para un pan de muerto en el altar del profe, saludos. Abrazote hasta Mexicali. También al infame que no estaba muerto, andaba de parranda. Dice Miguel Martín, mil gracias por su invaluable presencia y por compartirnos de su sapiencia. Le mando un abrazo rompecostillas. ¿Cómo de que no? Y también saluda a Ruperto Tacuche, a quien le agradece por sus comentarios, pues ya que también de sus comentarios también aprende. Quiero invitar a la gente a que se suelte el chongo, a que suelte la creatividad que trae y que escriba calaveritas aquí en el chat para irlas poniendo en pantalla en lo que nosotros vamos preguntándole al maestro Miguel Martín acerca de los significados, las significancias, los mitos y las realidades del 2 de noviembre, del Día de los Muertos. Vayan soltándose la creatividad y aquí iremos poniendo sus calaveritas para que pues esto sea interactivo, sea de ida y vuelta. Bueno, la siguiente pregunta, Miguel, que te quiero realizar es justamente hablando de Macario y hablando de la muerte y de la calavera. Diego Rivera es a la Catrina, como José Guadalupe Posada es a los garbanceros. ¿Quiénes son los garbanceros? ¿Por qué se creó la calaverita garbancera? ¿Y cuál es la crítica que se le hace a los fifís de la época, Miguel? Sí, pues como veíamos ayer, de hecho, en ese maravilloso corto de animación, pues nace en un taller de grabado, ¿no? Nace en su taller de grabado de Aguascalientes, la calavera garbancera, que en ese tiempo no tenía identidad. Cuando la hace, cuando la ilustra José Guadalupe Posada, no tenía identidad. Era más bien precisamente los garbanceros. Al decir garbancero, se refiere pues a una clase que realmente no es acomodada, ¿no? Alguien como recordándole pues a una persona que se quiere hacer fifi, a una dama que quiere sobre todo resaltar pues sus raíces supuestas, a veces supuestas raíces francesas o españolas, ¿no? Ya sabes que durante mucho tiempo pues se habló de una cierta alcurnia y de ciertos apellidos compuestos y se hablaba de condesas, se hablaba de gente que se inventaba títulos nobiliarios que realmente no tenía, ¿no? De hecho, pues ese arquetipo me parece, digo, aunque es un poco repudiado, ¿no? Como creador de contenido, pero creo que es un arquetipo que vemos perfectamente, que incluso así lo han caracterizado algunos autores de las ciencias sociales. Me refiero a doña Florinda, ¿no? Una persona que era pobre, pero que realmente se la pasaba todo el tiempo haciendo énfasis en que ese no era su lugar, porque ella en realidad pues era una dama rica, pero pues nadie se explicaba por qué tenía que vivir entre, como ella lo llamaba, la chusma. Entonces pues era este mismo arquetipo y decía garbancero, porque pues gente como del mercado, alguien que te puede vender un medio kilo de garbanzo realmente, que era pobre, pero pues quería resaltar sus atributos, digamos, pues nobiliarios a través de la imitación de ciertos arquetipos que consideraba que le daban prestigio social, quererse hacer la fifi cuando en realidad no lo era. Entonces, pues esto era lo que criticaba, digamos, a través de esta dama que te digo, no tenía ese nombre, ¿no? La Catrina ya se le empezó a llamar y sobre todo cuando le pone por cierto, esta boa, ¿no? Que era pues ya que representaba de cierta manera el colorido prehispánico. Esta boa no es una boa realmente que sea como
de pieles, ¿no? Es como una especie de Quetzalcóatl, de hecho, como una víbora realmente. Entonces, pues quien la revistió de este prestigio o la volvió una figura entrañable, pues fue Diego Rivera, dentro de ese muralismo que también estaba, el muralismo también contribuyó, de hecho, era parte de este mismo movimiento que pues a mediados del siglo XX pues estaba tratando de crear una identidad nacional con base en ciertos valores, que algunos eran, por ejemplo, Siqueiros pintó mucho sobre la revolución y pintó también pues sobre un advenimiento de un México ya industrializado. Y Diego Rivera, pues aquí estaba apelando pues un poco al costumbrismo, ¿no? Estaba apelando un poquito pues a resaltar ciertos valores que tenían que ver no nada más con la historia, sino también con las tradiciones, y por eso es que le da un lugar preponderante junto a él. Fíjate que es muy simbólico, ¿no? Porque es un Diego Rivera niño, por eso hago énfasis en que es costumbrista. Es un Diego Rivera niño porque dentro del costumbrismo, el costumbrismo que puede ser un estilo tanto literario como pictórico o incluso hasta periodístico, pues él se pone como niño, como apelando a sus recuerdos, ¿no? Apelando a todo ello que lo formó como individuo, y dentro de todo eso pues es un símbolo muy significativo que está agarrado de la mano de la Catrina. Ese Diego Rivera niño está agarrado de la mano de la Catrina. Y entonces, pues digamos que ahí lo toma de la mano, y creo que toma de la mano a la cultura popular mexicana, y de ahí ya no la suelta. Sí, ¿no? Y ya cuando ve uno con cuidado, pues atrás está Frida Kahlo y seguramente alrededor aparecen personajes a los que tal vez él conocía o le eran familiares y los describe con su apariencia conforme los va recordando, de acuerdo a lo que sucedía en el costumbrismo. Nuevamente le quiero agradecer al infame que nos manda otro superchat que dice, le agradece a la doctora Sonia por la calaverita. Por aquí, por ejemplo, dice Eugenia Flores Rivera, apareció de pronto la muerte en el estudio de Jesús, dijo estoy de suerte, te llevaré en autobús. Muchísimas gracias. Miguel, querido, ¿qué te parece si ahorita que mencionaste este video precioso que hubo así un minuto, vemos nuevamente como resumen de lo que acabas de decir? Pues ahí está parte del folclore y de lo que señalan en el video, que ya ha salido de los telares y se ha convertido prácticamente o ha ocupado un lugar cada vez más importante como simbología de referencia de este festejo. Miguel, por acá también te quiero preguntar, ya que estamos centrados en la materia, en un país donde hay 100,000 muertos al día por violencia, y 1 millón de personas que mueren en nuestro país al año por diversas causas, ¿no es irónico el festejo a la muerte? Pues es parte, yo creo que de la atmósfera surrealista que siempre nos ha envuelto, ¿no? Surrealista,
contradictoria como la propia naturaleza humana, yo diría. Hay algunos, por ejemplo, yo me encontraba en la ENA algunos pues fósiles que decían yo soy marxista guadalupano, ¿no? Es algo totalmente contradictorio, pero que existe porque así es México, ¿no? Y porque, pues a lo mejor, igual el componente católico con el que cargamos irremisiblemente, pues de expiar nuestras culpas, a lo mejor de eso se trata también, ¿no? Un poco expiar nuestras culpas, lo que traemos a cuestas, ¿no? Esa losa de pípila en la que hay muerte, en la que hay errores del pasado, en la que hay a lo mejor el haberles creído a gobernantes terribles que nos sumieron en la ignorancia, que nos sumieron en la pobreza, pues cargamos con muchas cosas y considero que en esta parte creo que por todo aquello que cargamos, por esa mochila tan pesada que tenemos los mexicanos, es que nuestro espíritu dionisiaco, como dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, pues está siempre en ebullición, ¿no? Lo traemos muy, muy fuerte, rebotando dentro de esa mochila y Dionisio, pues como sabrán, pues es el dios del vino, de la fiesta, ¿no? De los banquetes, y pues nosotros traemos eso muy, muy metido. Somos, me parece que como sociedad somos más dionisíacos que apolíneos, que lo apolíneo pues es esta otra parte de esa dicotomía, lo apolíneo que tiene que ver con el dios Apolo, que es parte de lo ordenado, es parte de lo sistemático, es parte de todo lo que nos hace personas que funcionan en sociedad, y lo dionisíaco pues tiene que ver con dar rienda suelta a nuestros impulsos, dar rienda suelta al argüenderismo que traemos los mexicanos, y considero que debajo de ese argüenderismo pues subyacen estas culpas, esa mochila muy pesada en la que traemos pues muchos de nuestros errores, muchas de nuestros remordimientos, muchas de nuestras culpas, y a la vez yo creo que dentro de esa pesada mochila pues también va el mismo temor a la muerte, ¿no? El mismo temor a la muerte motivado por los apegos que generamos, que no están presentes en otras culturas, pero en la nuestra sí. Sí, definitivamente, también comparto ese punto de vista. Oye, mira, quiero hacer un comentario, pero antes quiero compartir mi pantalla para mostrarte esta imagen de justamente Jill Biden, la esposa del presidente de los Estados Unidos, o como decimos, la primera dama de los Estados Unidos, que justamente hoy por la tarde, Jill Biden, Flotus, pone esto: Feliz Día de los Muertos desde la Casa Blanca. Hoy nos unimos a las familias alrededor de todo el país para honrar y celebrar la vida de los seres amados, quienes pues ya se fueron. Y llama la atención, lo veíamos también en el programa del 1 de noviembre, que una Virgen de Guadalupe con los arcángeles al centro, un Sagrado Corazón de Jesús en la base con una Virgen de Guadalupe, y luego ya todas las características de la calavera garbancera y también de la Catrina, que es la versión femenina, y luego después la primera dama, también incluso ahí con una lotería, es decir, una versión muy católica y una versión muy mexicana del Día de Muertos, puesto que, bueno, pues recordarle a la audiencia que Joe Biden es el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos. El primero fue John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, que fue asesinado de un tiro en la cabeza, o 2 tiros, y bueno, Joe Biden es el segundo presidente católico, y bueno, Jill Biden también hace parte de esta gama de representantes católicos en un país que normalmente, o que lo domina generalmente, los mormones, y en el siglo XIX y en el siglo XX, pues lo han dominado principalmente los metodistas. Así que, a pesar de esto, la reflexión sería, estimado Miguel, que finalmente, más que ser contemporáneo o muy católico, pues más bien en las regiones maya, nahua, zapoteca, mixteca, ¿no? Allá en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, principalmente Oaxaca, ¿no? En el sur de Veracruz, también parte del Estado de México. Dicha celebración no solo tiene relevancia en la época prehispánica, en la vida ceremonial y festiva de los pueblos, sino en su propia naturaleza, que la coloca como uno de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo, como de su vida social comunitaria. Y esto es importante señalarlo, porque si no, pues haríamos un análisis
carente de hermenéutica. Quiero agradecerle a mi querida Alicia López. Mi querida Alicia, que Dios me la bendiga y que le multiplique todo lo que hace por este espacio. Muchísimas gracias por su apoyo a este espacio educativo. Dice Alicia, cargando una larga lista, llegaba a la parque en la noche a llevarse a los malandros en barco, en avión y hasta en coche. A Claudio, a Naya y Lozano ya los metió en su ataúd, pero algo la distrajo. Era un canal de YouTube y se dijo, mejor dejo al PRI y me quedo de darme con el profe RI. Buenísima, buenísima. Mientras no diga tu profe del PRI, todo está que es el riesgo al que me enfrento después de mucha gente que no lo sabe leer. Por ejemplo, cuando me entrevistan de medios extranjeros, de Argentina o de Colombia o de Ecuador, a veces me dicen profe de RI en lugar de poner RI, pero después pensé que me faltó ponerle puntos. Pero si le pongo puntos, pues ya le doy al diseño otro sentido. Así que sí me expongo brutalmente a que me digan profe del PRI. Pero no, mis queridos alumnos digitales, los repruebo a todos y me dicen profe del PRI. Por ejemplo, el Purépecha informativo también hace otra calabrita. Dice, estaba el profe tomando el camión, le dice a la calaca, llévame al Zócalo, pero la calaca se lo llevó al panteón. No, hombre, mi querido Purépecha. El Jera Calacas dice, llegó la muerte por el profe de RI y pensó que era del PRI, pero llegó con Miguel y el profe mostró su melena para demostrarles que todos estamos con Morena. Ándale. Excelente. Yo les voy dando las gracias porque van haciendo este programa interactivo. Todo el mundo va poniendo su parte del festejo y obviamente las calaveritas son parte de este festejo. Entonces te comentaba, mi querido Miguel, finalmente para los mayas, los náhuatl, los zapotecas, los mixtecos, esto es prácticamente, este festejo es, y lo vemos en Michoacán, tú mismo nos platicabas que lo viviste de cerca en primera persona, cómo esta celebración se coloca como uno de los núcleos centrales de la identidad, de la cosmovisión de cada uno de estos grupos, y que ahora como país pluriétnico lo vamos abrazando todo mundo, ¿no? Sí, ya hemos dicho, ¿no? Que es, por ejemplo, la ultraderecha o la derecha hacen bajo este esquema del chauvinismo, pues un uso muy faccioso de lo que es México, ¿no? Y lo reducen pues nada más a ciertas características, a cierta identidad que fue delineada por ellos, por su discurso, pero en realidad, pues como se dice en antropología y en muchos análisis sociológicos, somos muchos Méxicos, somos una realidad variopinta, somos la conjunción de muchísimas cosas que regionalmente pues no podríamos llegar a balcanizarnos, no podríamos llegar a diferenciarnos de tal forma que Yucatán fuera un estado o un país y Baja California fuera otro. Algo nos une y algo nos congrega. Entonces esa identidad me parece que uno de esos rasgos pues es todo esto, ¿no? Todo este pues entramado que tiene mucho de filosófico, eso de reflexionar sobre la muerte, ¿no? Eso de tenerla de cerca, de tenerla como amiga, es realmente pues algo que otras civilizaciones no tienen o que otros pueblos no tienen, ¿no? A lo mejor todo eso se circunscribe nada más a su tradición filosófica como tal, pero no tiene este componente a lo mejor ancestral, ¿no? Es filosofía que han desarrollado a partir de los griegos o a partir de la deconstrucción de los autores griegos o bien de la religión, pero esto es digamos que un componente filosófico que viene de los pueblos originarios y que tiene que ver con ese ciclo que tenemos en la existencia, ¿no? Ese ciclo en el que estamos inmersos, que lo llaman en el hinduismo la rueda del samsara, ¿no? Un ciclo de renovación, un ciclo de que la iglesia de una manera muy somera decía, polvo eres y en polvo te convertirás, pero realmente el profundo sentido de renovación y de viaje por el universo, pues eso es parte de la identidad que creo que nos trae este festejo del Día de Muertos y que bien como decimos se vive de distintas formas en todo el país, pero creo que ahí subyace un poquito pues la verdadera identidad de lo que es México, si es que se pudiera condensar, que es riesgoso condensar a todo México en una sola tradición o en una sola frase, pero pues sería lo más cercano, me parece. Sin duda. Mira, quiero comentar que puse el libro que nos sugieres, Miguel, lo puse desde ayer.
desde el programa de ayer, desde el programa del 1 de noviembre, así que le pido a la gente que si quiere profundizar más en la reflexión que estamos teniendo el maestro Miguel Martín y su servidor, pues aquí en la descripción del video, en donde dice lectura sugerida, ustedes hacen clic al link y automáticamente los va a llevar a un PDF, y en ese PDF van a encontrar el texto Así nació el Día de Muertos. Y miren, nada más para que se den una idea de lo que van a encontrar en este libro, pues justamente nos dice lo siguiente. Se los voy a compartir para que, ahora sí que Miguel, para darles una probadita y que la gente se quede, como decimos en mi pueblo, que la gente se quede picada y emocionada. Antes de que se me pase, quiero agradecerle con muchísimo cariño a Ceci Felipe. Muchas gracias, mi querida Ceci Felipe, por el superchat que nos manda. Dice, excelente el trabajo conjunto de nuestro profe de Rey con Miguel Martín. Hermoso tema de la clase. Muchas gracias, muchísimas gracias. Por aquí, Mark G. también manda una calaverita que dice, Sonia a la clase de Rey llegó llorando por la que la Catrina a su profe se lo había llevado, pero los alumnos le decían, ya no llores, solo te he chamaqueado. Bueno, les decía, mis queridos alumnos digitales, que acá en este libro van a encontrar información como esta, y ya está completamente gratis, lo tenemos ahí en la descripción de este video. Por ejemplo, dice, en términos generales puede considerarse que estas manifestaciones culturales son asumidas por cerca de 5.872.000 indígenas que habitan en los territorios señalados, los cuales representan aproximadamente un 97.2% del total de la población indígena del país, si partimos de contabilizar a los hablantes de lenguas indígenas reportados por el Censo Nacional del 2002. En este caso, pues estamos hablando de hace 20 años, pero no ha cambiado en términos proporcionales tanto. Dice, los pueblos indígenas que reproducen la tradición cultural de celebraciones a los muertos se encuentran localizados en áreas específicas de 20 de los 31 estados que integran la República Mexicana, además del Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y así sucesivamente, este texto nos va a ir llevando a entender en la época contemporánea, en donde es donde están más arraigadas estas tradiciones, estas costumbres, por aquello de que mucha gente nos preguntaba aquí en el chat o nos hacía el comentario de que por qué, por ejemplo, Baja California no era tan fuerte la tradición, o Chihuahua, o Coahuila, o Tamaulipas, si también son México. La respuesta es justamente que luego los estados del norte tienen ciudades, zonas urbanas relativamente jóvenes, y digo relativamente jóvenes porque aunque tienen más de 100 años, pues 100 años es muy poquito en comparación de los 500 años que tiene, por ejemplo, más de 500 años que tiene Ciudad de México, Guadalajara, Zapotlán el Grande, Jalisco, Cuernavaca, Puebla de Los Ángeles, ¿no? Es decir, ciudades con muchísima más historia, el puerto de Veracruz, a las que tienen las ciudades del norte que son mucho más jóvenes y en donde todavía la tradición no ha permeado tanto, son más bien están influidas en buena medida por las costumbres en Estados Unidos, por ejemplo el Halloween, que le dan más auge que al Día de los Muertos. ¿Algo que quieras comentar al respecto, mi querido Miguel? Sí, pues fíjate que eso tiene que ver, y es muy natural, con el contacto intercultural, que eso se ha dado pues desde siempre, ¿no? No sé si te has encontrado con algunos seguidores, algunos amigos que dicen odiar el Spanglish. A mí me ha pasado mucho que eso, de eso que dicen que odian el Spanglish, ¿no? Muchas personas pues que son hablantes de español, que por necesidad tienen que hablar inglés porque están en zonas de Estados Unidos, y que pues dicen que a ellos les choca que haya estos híbridos, pero pues yo les digo que, por ejemplo, el español nació, no sé, igualmente como un híbrido, que a lo mejor los puristas hablantes de latín dirían, ay, qué feo hablan en esa zona de Iberia, qué feo hablan con muchas palabras, le meten al latín muchas palabras de esas lenguas de pueblos bárbaros, ¿no? Entonces, pues realmente el choque cultural se ve reflejado en el nacimiento de nuevas lenguas, se ve reflejado en el nacimiento de nuevas etnias y también de nuevas tradiciones, ¿no? Entonces, sí, muchos aquí están diciendo que odian el Spanglish, pero pues yo les puedo decir como lingüista que pues simplemente es un fenómeno que se ha dado toda la vida, es contacto interlingüístico, ¿no? Que igualmente en las fronteras de Brasil con el resto de países de Sudamérica se habla el famoso portuñol. Entonces, pues
es inevitable, y así mismo pasa con las tradiciones, la adyacencia de ciertos lugares con otros que tienen otras influencias, otras tradiciones, pues es lo que causa que haya pues más afinidad con ellas, ¿no? Y como tú bien dices, pues también son territorios que se poblaron de manera muy tardía. Son territorios que donde incluso pues todavía había pues ciertos pueblos originarios, estaban los apaches, estaban los cherokees para finales del siglo XIX, incluso principios del XX, y pues no eran ciudades tan establecidas, no eran ciudades que ya tuvieran una tradición de muchísimo más tiempo, como sí sucedió aquí a lo mejor en el Valle de México o en estos otros lugares de los que hablamos al sur de la Ciudad de México, donde pues muchas de las festividades sí tienen ese componente católico, pero también nos dejan ver un poquito más como que son una ventana al pasado en ese sentido, ¿no? Donde todavía incluso pues se le rinde culto como tal a Miquixtli o bien Mictlantecutli. De hecho, pues de ahí viene precisamente el nombre de Mixquic, ¿no? De Miquixtli, o que también se le conocía como Mictlantecutli, y son pueblos más antiguos, incluso, como decíamos ayer, más antiguos que el propio imperio azteca, y tal vez pues sí, en el arraigo y en el contacto intercultural, pues está la clave de que en los estados del norte pues no haya esta prevalencia o este apego al culto, o bien a la celebración del Día de Muertos, no tanto culto de una manera a lo mejor, pues no sé, muy solemne, como se pretendía hacer, como la iglesia pretendía que fuera. Digamos, la iglesia dice, pues le doy mi beneplácito, pero tiene que ser así, así, así. Y son tradiciones que se escapan al dominio institucional de la iglesia. Entonces, pues es inevitable que cada estado lo celebre como quiere y como pueda, ¿no? Como quiera y como pueda. Y sí, pues en estos estados, pues evidentemente esos dos factores que tú mencionas son los que condicionan que no esté tan arraigado. Sí, definitivamente en las zonas fronterizas de cualquier parte del mundo. Yo acá, bueno, una universidad brasileña me acaba de publicar justamente en un artículo en una revista Scopus, que escribí justamente con un colega de China, una comparación, yo pues escribí acerca de la región transfronteriza de San Diego, Tijuana, y él hacíamos la comparación de las similitudes y diferencias con Shuhai y Hong Kong, la región Shuhai, Hong Kong y Macao, y justamente hablamos de toda esta, pues más bien integración, incluso hasta cultural, que un tijuanense se siente más integrado con alguien de San Isidro del condado de San Diego que con alguien de Chiapas o alguien de Jalisco, ¿no? Está finalmente más compenetrado a los usos y costumbres. Por eso es complicado hablar de purismo cultural en la frontera. Miguel, yo sé que ya nos lo has platicado, ya lo has dicho muchas veces, pero la verdad es que a mí me apasiona y yo veo que mucha gente apenas acabó de ingresar no hace mucho a esta charla. Me gustaría nuevamente preguntarte el papel que juega el Xoloscuincle en el imaginario de las culturas prehispánicas, justamente en este misterioso qué habrá más allá de la vida terrenal, en este trascender a otra dimensión, Miguel. Sí, pues antropológicamente se le dice que este perro es un psicopompo. El psicopompo, pues como lo explicamos ayer, es un arquetipo que se ve reflejado en muchas culturas, pero que curiosamente en el resto de culturas, o más bien en las religiones judeocristianas y en algunas otras religiones europeas y asiáticas, se considera que el más allá está hacia arriba, hay que ir volando. Entonces, por eso típicamente pues se dice que son animales voladores los que conducen el alma, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos de que incluso los egipcios representaban al psicopompo como un pajarito que se elevaba desde el ataúd del muerto, y a este pajarito le llamaban el Ba, era el portador del alma, ¿no? Y que decían, se llevaba el alma y a la momia le hacían un rezo que decía que sus oídos oigan, que sus ojos vean y que su lengua pronuncie bellas palabras en la tierra de los dioses de antaño. Entonces, pues lo que pasaba con el Xoloscuincle es que pues él estaba diseñado porque tenía un sentido pues muy grande de la orientación, siendo perro, y de la lealtad también.
Y entonces, pues de hecho, el Xoloitzcuintle básicamente pues te tenía que cruzar un río que es de hecho, esto es interesante porque es equivalente al río de la Estigia, ¿no? Tenías que pasar cuando morías, pues 9 lugares que eran, parecían casi como una como un videojuego prácticamente, porque había, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, el Tapeme Monamictlán, que es donde se juntan las montañas, y esas montañas se estaban juntando y separando, y tú tenías que pasar entre ellas rápido para que no te apachurraran. Y el primer lugar, el primer estadio por el que tenías que pasar era el Ixcuintlán, que era el lugar en que habita el perro, y era la región donde los perros, precisamente, si habías sido bueno con ellos, pues te iban a cruzar ese río de la muerte, ese río que era la primera frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos. Entonces ahí está esa clave. Por eso fíjate que mucha gente que realmente no tiene raíces indígenas, pues dice actualmente, sé bueno con los perros porque ellos te van a cruzar el río. Entonces podríamos pensar que esto es un arquetipo realmente romano o bien griego, porque pues como sabes, pues ahí se cruzaba ese río, pero no estaba el elemento del perro, no estaba este elemento del psicopompo, del animal acompañante del alma. Entonces más bien esta tradición pues es azteca, o bien debe ser incluso más temprana, pero pues no hay registros. Digamos que casi todo este imaginario pues está basado en las fuentes que nos dejan ver cómo era que se concebía el viaje al inframundo por parte de los aztecas, que por cierto, este viaje al inframundo, pues para ellos duraba 4 años, se fueron incluso más allá de los 7 días que dura, según el bardo Todol, el libro de los muertos del Tíbet. Pues qué interesante historia y qué apasionante, porque ciertamente parte de las cosas que nos hacen preguntarnos la razón de nuestra existencia es también hacia dónde vamos cuando el plano material nos llega a nuestro límite, cuando la velita se apaga. Sí es un misterio, ¿no? Y la gente sí constantemente nos preguntamos si nos chupa la bruja una vez que se acaba la vida material, o quienes somos creyentes, si trascendemos al purgatorio, o si del purgatorio no existe y nos vamos a otra dimensión, ¿qué habrá allá? ¿Vamos a ir en espíritu porque ya no vamos en materia? Es importante, o sea, a mí se me enchina la piel cuando pienso cómo nuestros ancestros, nuestros antepasados, pues fueron creando, digamos, estas explicaciones, pues de alguna manera no romantizándolas, porque realmente me parece que la creían, para darle tranquilidad y darle certeza a la trascendencia, a otra dimensión. Así que por esto te agradezco mucho que nos lo hayas repetido, también incluso pues para que la gente quiera y respete más a estos animales, ¿no? Que han sido, no solamente en la presencia física, sino en el imaginario colectivo, también en el plano espiritual, han sido aliados también del ser humano. Quiero aprovechar, Miguel, para agradecerle a la gente por sus bendiciones, que nos apoya siempre. Muchas gracias, mis queridos alumnos digitales. Le agradezco a El Infame nuevamente, que nos apoya con otro superchat. Le hace ahí una calaverita inmediata a Claudia Félix. También hace rato mandó un superchat para 54 Chuminita. Le hace una calaverita. También le agradezco muchísimo a Miguel González, que desde Catepec nos manda otro superchat y nos manda también otra calaverita. Y dice: la calaca estaba celosa porque el profesor Almejo no la invitaba, por lo que decidió poderosa cargarse a todos los que con el profe nos enseñaban. Saludo también a Conecta Zacatecas Radio TV, nuestro querido amigo zacatecano que siempre está al pie del cañón en todos estos canales, y que alguna vez tuvimos un programa muy interesante sobre el fascismo y sobre el franquismo. Dice el infame mitotero en otro superchat que manda: profe, ¿qué sería de este planeta si hubiera más personas como sus alumnos? Pues sería otro mundo mejor, fíjate, mi querido infame. Y también le agradezco a toda la gente que de una u otra manera ha estado mandándonos sus calaveritas. Algunas las alcanzamos a poner, otras se pasan muy rápido, y otras pues las que alcanzamos a pescar. Dice María Escobar: increíble clase, gracias al maestro Miguel Martín por su gran aportación cultural. Dice por aquí Omar Gutiérrez con H, dice: según los sabiondos, nunca moriremos en espíritu o materia, independientemente de las creencias de cada quien.
Por acá también dice Roberto Tenori, aquí en Estados Unidos hay muchos hijos ciudadanos de mexicanos residentes, inmigrantes, que mezclan las dos culturas, les gustan y las defienden. Hablando de los puristas en las fronteras que son muy complicadas. Por acá dice Francisco Delgado, caminaremos alegremente hacia la luz eterna. También dice Corín Flores, recuerdo una canción infantil de hace muchos años que dice que esto es lo otro que zancas de potro, chocolate con cucaracha, café con tenedor. Ya para mi cabalera se volvió. Por acá, gracias a mi querido Porfirio Laruz que nos manda un superchat y también manda una calaverita. Dice, la huesuda se llevaba el almejo y sin profe la clase que daba, lo supo Noroña y a la muerte increpó y del susto mejor nos lo regresó. Por acá, Ruperto Tacuche le escribe una a Tania Flores. Dice, Tania Flores se murió por comer otro poquito, pero no le recibió la muerte, pues le faltaba otro kilito. Así que a todas las plaquitas, váyanle metiendo o dejen de... porque, bueno, ustedes me entienden. Miguel, ¿con qué reflexión cerramos? ¿Qué me hace falta preguntarte para completar esta maravillosa reflexión sobre el Día de Muertos que aún no hayamos abordado por error, por omisión o por ignorancia de mi parte? No, pues creo que omisiones, errores, creo que todos podemos tener cuando hacemos un acercamiento somero a cualquier tema, ¿no? Realmente, pues lo que se necesita formalmente son tratados que dejen contentos a todos y por eso pues estamos dándoles material complementario para que pues no carguemos nosotros con esa culpa de no haber sido exhaustivos en agotar este tema, ¿no? Que realmente es un tema muy, muy amplio. Y fíjate que ahora que mencionabas esa parte de incertidumbre, esa parte de zozobra con respecto a lo que puede haber más allá, a ver si luego nos aventamos el tirito, que no es fácil, de las investigaciones de gente como Raymond Moody, como Michael Persinger y como José Miguel Gaona, gente y también de Regis Dutey y Regis Dutey, físicos franceses, que pues se han aventado ya ese tiro de teorizar sobre qué puede suceder con nosotros después de la muerte y si subyace en nosotros pues alguna esencia que algunos llaman alma y que ellos incluso la ponen, la postulan como una especie de esencia cuántica, al menos los físicos franceses de los que te estoy hablando. Si quieres luego te paso el material y ahondamos un poquito en esos temas que a veces son un poco espinosos porque pues ciertamente no son tan compatibles con la formación progresista que tú sabes que ha tendido a ser ultramaterialista en Occidente, pero que pues es parte, digamos, también pues de saber discernir, ¿no? Una cosa de la otra. Podemos ser progresistas y estar abiertos al conocimiento y a todas las propuestas en todas sus formas y sobre todo pues si abren más nuestro panorama del conocimiento del mundo, ¿no? De nuestra cosmogonía en general, que cosmogonía no tiene que ver solamente con un término, digamos, religioso o místico, sino cosmogonía quiere decir la forma en que concebimos el cosmos, todo lo que nos rodea, y creo que ese puede ser un buen complemento, a ver si luego lo trabajamos. Pues cuenta con ello, mi querido Miguel. ¿Por qué no invitas a la gente a que vaya a tu canal y que te sigan tus redes sociales, Miguel? Claro que sí, mil gracias por el apoyo, Jesús, mil gracias, por cierto, aquí a toda la gente que igual estoy en transmisión simultánea con tu venia, estoy agarrando esta señal para transmitir simultáneamente en mi canal, igualmente doy muchas gracias a Marta Tobar, que igualmente me acaba de hacer un super chat, hace rato igualmente otro super chat de Manu20, muchas gracias mi querido Manu20, saludos hasta Augusta, Georgia, también mi hermana Ceci Felipe, que por acá andaba, por cierto, muchas gracias. Y también a María Munarres, que igualmente me envió un super sticker. Pues ha sido una semana muy, muy buena para mí, es una semana muy buena para mí. Ayer compartí mesa con Vicente Serrano y el querido Manuel Pedrero. En estos 2 días maravillosos, inolvidables, me parece que tienen que quedar como registro estos programas, sin duda como registro, pues podríamos decir que histórico, aunque tampoco tenemos esas pretensiones porque pues somos gente que trabaja para el pueblo, pero pues los he disfrutado mucho al lado del querido profe de RI Jesús López Almejo, que pues su generosidad es evidente, dedicándole a alguien como yo pues 2 programas, eso es mucho y habla muy bien de él.
el próximo jueves tengo una entrevista al gran Daniel Marmolejo, ahí en mi canal, que vamos a hablar sobre la mexicanidad, sobre lo que representa una nueva mexicanidad, una nueva identidad nacional muy alejada del chauvinismo que maneja la derecha. Como sabes que la derecha pues utiliza los símbolos patrios, los prostituye y los convierte en un arma arrojadiza para utilizar el patrioterismo como parte de su identidad, de su propia identidad, que es muy excluyente. Entonces, pues una semana de mucho trabajo, una semana de mucho periodismo y difusión cultural, que es prácticamente pues lo que humildemente les ofrezco en mi canal, y a veces un poco de música y a veces un poco de risas. De todo tratamos que haya, porque pues considero que en la mente del hombre o del ser humano progresista pues deben convivir o coexistir todas las formas de arte y de conocimiento posibles, ¿no? Hagámonos nuevamente renacentistas en el mejor de los sentidos, con nuestra mente abierta a todo tipo de conocimiento. Yo te agradezco tus palabras, mi querido Miguel, y no es, créeme, ningún sacrificio, no es ningún favor darle foro a personas como tú, al contrario, mi agradecimiento, porque de verdad yo estoy en este medio, más que por el tema de lucro económico, de verdad estoy en este medio porque creo profundamente que la verdadera transformación se da en la cabeza de la gente, que la verdadera transformación se da en los procesos educativos, y francamente en este momento de la historia la educación universitaria me da asco. Muchos profesores mediocres haciendo como que enseñan y muchos estudiantes estúpidos haciendo como que aprenden, perdiendo su tiempo, calentando butaca. Hay universidades que aprueban a sus estudiantes sin tesis, sin examen teórico global, sin haber pasado el Ceneval, sin ningún criterio más que el haber sobrevivido la carrera. Y no me refiero a la Universidad del Vago de México, me refiero a universidades públicas que se jactan de ser muy prestigiosas y que están creando un montón de analfabetas funcionales, que hacen como que estudian nada más por el interés de un título. Si acaso me parece que el 10% de ellas sacan egresados calificados, y qué miedo atenderte con un médico que no haya pasado ningún criterio de rigurosidad, y qué miedo atenderte o a recurrir a un ingeniero civil que me vaya a construir un puente sin haber acreditado materias o por haberse titulado solo porque existió durante su carrera. Y qué miedo que me represente un abogado que no sepa ni madres de leyes. Y entonces, en las plataformas, cada quien elige si le sacas lo bueno, lo malo, si te conviertes en un youtuber que hace clickbait, o dice mentiras, o se encuera, o se la pasa agrediendo a todo mundo, o se la pasa haciéndole bromas a la gente en la calle, o como es mi caso y como es el tuyo, y por eso siempre serás bienvenido en este espacio, Miguel. Tratamos de poner información de calidad en los dispositivos de la gente. Entonces, tratamos de poner un granito de arena en el despertar de las conciencias, y esto que dijiste ahorita al final me pareció muy importante. Hablar de progresismo es hablar de progreso, más allá de las cosas negativas o de los matices que se tengan sobre lo que significa ser progresista. Es hablar de progreso, y hablar de progreso es hablar de aumentar la tolerancia, de aumentar el conocimiento, de aumentar el respeto por el prójimo, de aumentar la pasión por el oficio que se hace. Y en esto contribuye justamente el conocimiento, el leer, el contrastar fuentes, el tratar de ser honestos intelectualmente y honestos en la vida cotidiana. Y justamente por eso me ha dado muchísimo placer conocerte desde hace unos meses que participaste acá, gracias a Ramiro Padilla Tondo, a quien le mando un fuerte abrazo. Y por eso te digo, siempre bienvenido, y claro, siempre que propongas temas, aquí tienes espacio abierto para que hagamos eco de estos temas, porque realmente la gente, como te das cuenta, la gente quiere aprender, tiene muchas ganas de aprender, está harta de la televisión chayotera tradicional, en donde infantilizan los análisis, y también se está hartando de los youtubers que, abusando de la buena fe de las personas, se ponen a difundir mentiras para ganar audiencias. Acá, por el contrario, preferimos sacrificar el tema económico, o preferimos sacrificar el tema de los miles de visualizaciones por contenido de calidad, que finalmente, tarde o temprano, la
disciplina se impondrá al sensacionalismo. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta en dónde están los análisis honestos y tarde o temprano la gente va a virar hacia acá. Así que vamos caminando poco a poco, haciendo equipo y tratando de poner temas verdaderamente relevantes para el entendimiento de dónde estamos situados en este andar tan complejo, Miguel. Muchas gracias y bienvenido siempre. Y quiero apostear un poco en este tema, Jesús, tienes muchísima razón en esa pauperización de la educación universitaria. Yo igualmente también me desempeño como profesor universitario. Desgraciadamente, fíjate que así como se ha vuelto de utilitaria la educación, pues tengo más trabajo dando clases de inglés que yo quisiera dar más teoría política, periodismo, locución, no sé aquello en lo que de lo que estudié después, pero la gente es tan utilitaria que quiere nada más aprender inglés porque te lo venden como una especie de herramienta de trabajo, ¿no? Como si fuera el idioma de los gerentes y el español fuera el idioma de los que limpian los baños, ¿no? Entonces, así de grave está la cosa. Y aparte, pues tiene razón el presidente. Yo escribí en cuanto a lo que decía de la UNAM, ¿no? De la UNAM que está pues despolitizada y que ya no es el semillero o el crisol o ese antiguo bastión de pensamiento crítico. Realmente pues yo he tenido contacto, he dado clases a alumnos de la UNAM y pues muchos están metidos más en la cultura pop, más a lo mejor preocupados por la próxima serie de Netflix que realmente porque la gente no come o la gente no puede estudiar por falta de recursos. Entonces escribí un artículo, también escribo por cierto en Regeneración, ahí sí pueden leer mis artículos, mis columnas que escribo cada semana, se publican los viernes o sábados, y pues ahí escribí una que se llama Mi Primer Goya. Y es, a lo mejor a mucha gente le pareció radical, porque yo siendo egresado de la UNAM, pues no ostento ningún distintivo, ningún símbolo que haga alusión a ella, porque es mi manera como que de protestar ante la desigualdad educativa y ante su pauperización. Y yo ahí digo que cantaré mi primer Goya cuando realmente todos puedan estudiar una carrera y esta carrera sea de calidad y a esta carrera no se le rinda culto, porque eso del culto a la profesión es otra cosa, ¿no? Ese esquema en el que estaba diseñado para que pocos pudiéramos estudiar y sobre esos pocos que pudimos estudiar se hiciera toda una mitología de que éramos los más inteligentes y de que había que rendirnos culto y que muchos se lo creen de hecho y por eso es que realmente pues no devuelven nada al pueblo, nada más tienen esta visión utilitaria de llenarse el bolsillo y por eso creo que pues congeniamos los que estamos aquí teniendo una cierta formación que pues lo que hacemos es devolverle al pueblo lo mucho que nos ha dado y todo y eso, eso y más se merece porque pues el conocimiento debe ser para todos y es cierto también lo que dices en cuanto a este tipo de espacios de análisis en comparación con lo que hubo en la tele, ¿no? En la tele había voces impostadas, poses, apellidos raros, apellidos eslavos, ¿no? Apellidos germánicos, de gente que nunca te encontrarías en la combi viajando contigo en el metro tampoco, ¿no? O sea, gente que era irreal, que era inalcanzable, y creo que lo que más debe ser o parece un poco atractivo para la gente, pues es a lo mejor que ve que tratamos de ser auténticos, que no usamos máscaras, no traemos posturas, no traemos poses. A veces si tenemos que decir una grosería la decimos, si tenemos que ser coloquiales lo somos, porque es la mejor manera, considero yo, de socializar el conocimiento. Cambiar el registro, adecuar el registro al pueblo, no que el pueblo se suba, si puede, a esa torre de marfil, y muchos no pueden porque a veces se utiliza pues un lenguaje intencionadamente rebuscado o intencionadamente académico y el chiste, como bien lo dices, es socializar los temas, estarlos, digamos, pues desglosando y demostrar que los entendemos para hacer que la gente los entienda. Entonces, creo que pues aquí es donde nos puso la vida y pues estamos muy contentos de congeniar y de consonar en este camino de progresismo y de conocimiento. Pues muchísimas gracias por eso, Miguel. Por eso y por muchas cosas más, invito a la gente a que se suscriba al canal de Al Aire con Miguel Martín y que siga las transmisiones que realiza, porque ya lo vieron, tiene una agenda muy activa y estamos en la sintonía de hacer que el único requisito para que la gente quiera aprender es tener ganas de aprender y suscribirse a nuestros canales y no hay más.
con eso ya estamos de gane, tanto los oyentes como los que impartimos nuestras reflexiones a través de esta plataforma. Miguel, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicas al canal de Tu Profe RI y también a la audiencia del aire con Miguel Martín, y esperamos seguirnos encontrando con más temas de estos. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas noches y muchas gracias. Un abrazo a toda esa gran audiencia, a toda esa magna aula virtual que compone este bello auditorio. Mil gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por el tiempo que se desvelaron con nosotros. Quiero aprovechar para agradecerle también a todos esos ángeles de la guarda, a todas esas personas que anónimamente nos han apoyado a través de PayPal, pues sin afán de reconocimiento, pero de todas formas nosotros somos muy agradecidos y queremos agradecerles a las personas que durante el mes de octubre nos apoyaron con sus PayPal. Por ejemplo, a Claudia Félix Ibey. Gracias, Claudia Félix, que el 3 de octubre nos mandó un apoyo por PayPal. A Susana Flores Ríos. Gracias, Susana Flores Ríos. Dice, gracias por sus videos, explica usted muy bien y no es aburrido escucharlos. Saludos desde la frontera del Río, Texas. Gracias, Susana. También a Esteban Vargas. Dice, saludos y un chayotito para el cafecito. Muchas gracias, mi querido Esteban. También agradezco a Alicia López, que también nos apoya a través de PayPal. Gracias, Alicia, que se le multiplique todo lo que hace por este espacio. Nuevamente a mi querido Esteban Vargas, que nos apoyó el 6 de octubre. Gracias también a Alicia López, que nos volvió a apoyar también el 7 de octubre. A Alicia Cárdenas Short también nos apoyó el 7 de octubre y nos puso por aquí un mensaje que dice, gracias a todos por hacer posible esta clase con temas tan importantes. Alicia Cárdenas Short, muchas gracias por eso. También a Jessicas Graphic Design, nos mandó un PayPal el 8 de octubre. Muchísimas gracias. A Sandra Harris, gracias también por el super PayPal que nos manda el 8 de octubre. A Cristina del Castillo, que nos apoyó el 9 de octubre. Muchísimas gracias. A Alma Morales también, que nos mandó un super PayPal el 10 de octubre. Nuevamente a Esteban Vargas, que también se hizo presente el 10 de octubre. Dice, otro chayotito para el coffee break. Muchísimas gracias, Esteban. A Alma Chapa también le mando un abrazote con mi agradecimiento por el super PayPal que nos manda. A mi querida Linda Alonso, a Laura Linda Alonso, dice, para el suero del saber. Muchas gracias, mi querida Linda, por el PayPal que nos envió el 12 de octubre. A Juana María Ancona Hernández, gracias también por el apoyo que nos mandó el 14 de octubre. Mil gracias por estar ahí presentes anónimamente. También a Margarita Garfias de Christianson. Gracias, mi querida Margarita, dice, poquito, pero de corazón. Safe Travels. Gracias, mi querida Margarita. Le mando un fuerte abrazo también a Irma Adams, que el 20 de octubre nos mandó un apoyo. Y a Elsie Sejudo Fontes. Elsie Sejudo, gracias. Casi nunca le vemos en el chat, pero siempre nos ve y siempre cada mes nos apoya. Un abrazo con mucho cariño, mi querida Elsie. Nuevamente a Esteban Vargas, el 21 de octubre se hizo presente también con un apoyo. Muchísimas gracias, Esteban. A Marta Solís también, que el 21 de octubre nos mandó un apoyo. Gracias, Marta Solís. También a Brahms Sculpture Services, que mandaron también un PayPal el 22 de octubre. Muchas gracias. A Gerardo Ledesma, el 26 de octubre también nos mandó un apoyo. Muchísimas gracias. A Magdalena Camargo, quien el 30 de octubre también nos mandó un PayPal. Y a Valente Samarripa, usted sabe quién es Valente, muchísimas gracias. Le mando un abrazote, dice, para un boleto. Y también a Estela Aguilar, muchísimas gracias por el apoyo del 2 de noviembre. Muchas gracias, y aunque ustedes lo hacen sin intención de que se publique, nosotros somos agradecidos y de todo corazón les apoyamos y les agradecemos y nos apoyamos todos mutuamente. Mis queridos alumnos digitales, les quiero recordar que como una clase universitaria, en la descripción de este video dejamos una lectura para que ustedes profundicen más, si el tiempo les alcanza y la motivación les llega, de que puedan leer completamente gratis la lectura que ya pusimos en la descripción de este video sobre el festejo del Día de Muertos en nuestro país. Por favor, si quedaron dudas, háganos también las preguntas en los comentarios de este video, y por supuesto estamos a la orden en el correo jesuslopezalmejo@gmail.com para que ahí se contacten con nosotros. Les recuerdo, mis queridos alumnos digitales, que si esta sesión fue de su agrado, nos apoyen con sus manitas arriba, sí y solo si fue de su agrado, que compartan la transmisión si creen que vale la pena que otras personas se enteren de los temas que aquí tratamos,
Y también pues les quiero pedir que se suscriban también al canal de Tu Profe DRI. Aquí ya prácticamente estamos llegando a los 125,000 suscriptores, nos faltan unos pocos, pero les agradecemos que ustedes están ahí al pie del cañón empujando un espacio como este que tiene o que propone educación de alta calidad, de nivel de posgrado para todos ustedes, y gracias por no dejarnos abajo, por estar siempre al pie del cañón. Saludos a mi querido Porfirio Laruz, a Martín Rivera, a Linda Alonso, a Jessica, que siempre está al pie del cañón, a Alex Palacios, a Lisa 12. La verdad es que sería injusto no mencionar a todos, pero ustedes saben que en el corazón se les lleva, y miren que por eso les hemos escrito una calaverita al Club de los Desvelados. Así que muchas gracias, mi querida Alicia, es usted parte indispensable de este canal y de verdad se le agradecemos de corazón. Una calaverita para el Club de los Desvelados que vamos a poner ahorita en pantalla, porque pues queremos también devolverles parte del gran cariño que ustedes nos dan. Miren, la calaverita dice más o menos así, si ya la tenemos. Si se dieron cuenta que hoy nuestro escenario está así solemne, nuestro escenario está así como ad hoc por el festejo del Día de Muertos. Bueno, pues es parte también de esto. Y miren, para que vean que somos coherentes, aquí estamos literal. Aquí sí somos conservadores. Somos conservadores en el rescate de la tradición y en el fortalecerla. Bueno, aquí está para el Club de los Desvelados. Una noche el Club de los Desvelados veía atento al profe Almejo y la huesuda dijo entrecejo: a estos ahoritita me los llevo. El profe DRI no se quedó sin intervenir. Justificó en explicación que estos ayudan a la cuarta transformación. Mis queridos alumnos digitales, muchísimas gracias por su compañía. Buenas noches. Les quiero recordar que siempre son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe DRI. Feliz día, feliz festejo, feliz mes. Que venga lo mejor para ustedes. Buenas noches. Muchas gracias.